Hola. Vamos a probar ahora, para calcular más bien este límite. Para hacerlo vamos a hacer un truquillo que nos dan, bueno, en muchos libros de calcular límites, ahí viene. Y nos vamos a detener en un detalle, ¿no? Que bueno, primero lo hago, lo calculo como se supone que se calcula y ya después explico por qué se vale lo que se vale. Va. Entonces, bueno, empezamos. Lo que tenemos que hacer es, la receta que nos dan es encontrar el mayor exponente de x en el denominador, que en este caso sería la x cuadrada, y simplificar una x cuadrada arriba y abajo de la expresión. Es decir, vamos a tener que x cuadrada multiplica raíz de x cuadrada más 5 menos 3, ¿no? Todo esto por esto. Y abajo nos va a quedar así, ¿no? Bueno, aquí se nos eliminan las x cuadrada y ya nada más hay que simplificar lo demás, ¿no? Aquí esto nos queda como, metiendo la x cuadrada a la raíz, nos queda como x cuadrada más 5 entre x cuarta menos 3x cuadrada sobre 1 más 2 entre x. Y esto no es igual a 1 entre x cuadrada más 5x cuarta, todo esto menos 3x cuadrada, todo esto sí, ahora sí, entre 1 más 2x, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a calcular el límite del denominador y del numerador. El denominador no es difícil, es el límite de 1 más 2x cuando x tiende a infinito, y esto no es otra cosa que cuando x tiende a infinito esto es 0, y cuando x tiende a infinito esto es 1, entonces esto es 1, ¿no? Y esto le llamaremos 1. Aquí el límite que es más interesante y donde nos vamos a detener un poco es el del numerador. Necesitamos calcular el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x cuadrada más 5x cuarta menos 3x cuadrada. Aquí, bueno, es un límite de, esto es una suma, entonces va a ser el límite de este término, bueno, el límite de este menos el límite de este. El límite de este término cuando x tiende a infinito es 0, entonces ya nada más nos vamos a preocupar por calcular el de la raíz, ¿no? Y aquí vamos a ver que esto en realidad es se va a ver horrible, pero en realidad es esto. La raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada más 5x cuarta menos, bueno, el límite de esto que ya lo pongo como 0, ¿no? Y esto es igual a, pues, el límite de todo este término cuando x tiende a 0 es 0, o sea que sería la raíz de 0 menos 0, lo que nos da 0, y esto lo vamos a llamar 2. Entonces, donde nos vamos a detener, bueno, ahorita termino de calcular el límite y luego explico por qué es válido, es en esto. ¿Por qué el límite de una raíz cuadrada es la raíz cuadrada del límite de la adentro, ¿no? Aquí siempre y cuando lo de adentro exista, ¿no? El límite, si no, ya no tiene sentido esto, ¿no? Entonces ya con esto tendríamos que el límite que queremos calcular todo esto de x cuadrada más 2x sería igual a, pues me baso en 1 y 2, que sería 0 entre 1, lo que es 0. Y acabamos, ¿no? Bueno, entonces veamos qué es lo que estamos usando aquí. ¿Por qué podemos usar esto? Para eso necesitamos, lo que estamos haciendo es usar un teorema que dice lo siguiente. Dice si f
es continua en L y bueno, lo pongo aquí abajo, el límite de g de x cuando x tiende a A es igual a L, entonces el límite de la composición cuando x tiende a A no es otra cosa que f de L. Esto es casi, es muy parecido a cuando probamos que la composición de dos funciones continuas es continua, ¿no? La diferencia aquí está en que g no es continua, o bueno, no sabemos que sea continua, solamente sabemos que tiene su límite, existe su límite cuando x tiende a A, ¿no? Entonces, bueno, pues la prueba es muy parecida a la que les decía de demostrar cuando dos funciones son continuas, demostrar que la composición es continua, ¿no? Entonces decimos, pues ya, como siempre, cuando estamos en límites tenemos que empezar con nuestro epsilon mayor que 0. Entonces, esto de aquí nos dice que vamos a usar que f es continua, que existe una delta. Aquí no le voy a poner delta epsilon porque no es la que quiero, entonces le voy a llamar delta prima mayor que 0, tal que voy a pensar que f es una función que depende de y. Entonces que si y menos L es menor que delta prima, entonces esto implica que f de y menos f de L es menor que la epsilon que tomamos, ¿no? ¿Sale? Hasta ahí solamente estoy usando la definición de que f es continua. Y a esta cosa le vamos a llamar 1. Más bien sería 3 porque... Bueno, de este lado, ahora vamos a tomar epsilon prima igual a delta prima. Esto es mayor que 0. Entonces, de que tenemos que el límite de g de x cuando x tiende a es igual a L para epsilon prima igual a delta prima, existe una delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a, y esto es menor que esta delta, entonces esto implica que g de x menos L es menor que nuestra delta prima, ¿no? Que aquí tomamos como epsilon prima. Y a esto le llamamos 2. Y entonces, pues ya nada más hay que juntar lo que hicimos en 1 y 2 y ya acabamos. Es decir, ahora sí, para esta epsilon nosotros teníamos que encontrar una delta. Entonces sea delta epsilon igual a delta. ¿Cuál delta? Pues la delta que está aquí. Con eso ya acabamos, ¿no? Entonces, si x menos a es mayor que 0, bueno, el valor absoluto de esto, y menor que delta epsilon, esto implica, y esta implicación viene de, si no estoy mal, de 2, de 4, perdón, esto es 4. A ver, mejor lo vuelvo a hacer. Entonces esto implica 4, que g de x menos L es menor que delta prima. Ya que tengo delta prima, esto implica, y esto viene de 3, que entonces f, sí, fíjense que esto de aquí es básicamente lo que estamos aquí en 3, ¿no? Es esto. Solo que aquí pues, se ve y, pero en realidad es lo mismo, g de x o y. Entonces f de x, o sea, ya que se da esto, se tiene que dar esto. Es decir que f de g de x menos f de L, esto es valor absoluto, tiene que ser menor que epsilon, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues
pues ya tenemos, ¿no? A partir de la epsilon, encontramos la delta mayor que 0, tal que si pasaba esto, se tiene esto. Sí, entonces, por lo tanto, ya podemos concluir que el límite de f compuesto con g de x cuando x tiende a es igual a f de l. Y con esto acabamos esta demostración. ¿Y por qué lo estamos usando acá? Pues acá tenemos las mismas condiciones, ¿no? Aquí podríamos pensar que nuestra función f de y está dada por la raíz de cuadrada de y, y nuestra función g de x sería esta cosa, ¿no? 1 entre x cuadrada más 5 entre x cuadrada, x a la cuarta, perdón, ¿no? Entonces, este teorema de aquí nos está diciendo que el límite de f, bueno, de la raíz de esto cuando x tiende a infinito igual a la raíz de el límite de esto. Sí. Bueno. Ahí habría un detallito porque fíjense que yo aquí lo probé cuando x tiende a, y aquí lo puse cuando x tiende a infinito, ¿no? Aquí nunca dije, pero bueno, a ese número real y aquí será infinito. Pero básicamente lo mismo se vale, ¿sí? Y bueno, entonces con eso terminamos. Digo, bastaría probar lo mismo, pero cuando aquí pedimos que x tienda a infinito. Bueno, nos vemos. Con esto es todo. Hasta luego.